Hola, soy Joana Suárez y estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Tras un desafiante discurso en que reconoció a las repúblicas separatistas prorrusas, Vladimir Putin dice que enviará tropas de paz a la zona, lo que Occidente califica como el primer paso de la invasión. Estados Unidos y la Unión Europea anuncian sanciones y amenazan con nuevas represalias de haber una invasión. La esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue trasladada a una cárcel de mínima seguridad en Texas. Lo llaman spas en el sistema penitenciario por el hecho que la supervisión es bien mínima. Allí cumplirá el resto de su sentencia de 3 años por narcotráfico y lavado de dinero. En el Día de los Presidentes, organizaciones proinmigrantes y familiares de indocumentados alzan sus voces pidiéndole al gobierno que cumpla con la promesa de una reforma migratoria. En Colombia, la Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. Después de dicho periodo, sería ilegal con ciertas excepciones. Tenemos un reporte desde Colombia sobre este histórico fallo, pero comenzamos con una guerra que podría estar a punto de estallar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó hoy el envío de tropas a 2 regiones separatistas de Ucrania, en lo que muchos ven como la antesala de una invasión a gran escala. Lo hizo horas después de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk en un combativo discurso televisado. Putin dijo que Ucrania era parte de la historia, cultura y espacio espiritual de Rusia y acusó al gobierno de dicho país de ser una marioneta de Estados Unidos. Tras la decisión del Kremlin, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró en un discurso televisado que no tienen miedo de nada ni nadie y acusó a Rusia de violar la soberanía y la integridad territorial de su país. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Buenas noches, Cristina. Estamos hoy un paso más cerca de un conflicto armado. Adelante. Así es, Joana, muy buenas noches. Bueno, nunca habían sonado tan fuerte los tambores de guerra. Esta noche el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está pidiendo una reunión de emergencia del Consejo Nacional de la ONU. La Casa Blanca anunciando que mañana vienen nuevas sanciones, pero lo cierto es que en este momento hay tropas y tanques rusos camino a una región que Ucrania considera suya, así digan que es en plan de paz. La agresión más grande hasta el momento fue con papel y pluma. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció la independencia de 2 provincias ucranianas y decretó el envío de tropas que llamó de paz a protegerlas a la zona conocida como Donbass, en donde ha habido fuertes combates en los últimos días con separatistas rusos. Los comandantes rebeldes estaban a su lado en el Kremlin. En su iracundo discurso, Putin dijo que Ucrania es un accidente de la historia y un títere de Occidente. Antesala, dice este experto, de la catástrofe que se avecina. Esto sería el comienzo de un proceso de anexión. Putin claramente considera que Ucrania no tiene derecho a existir, que es parte de Rusia. La Casa Blanca afirmó que había anticipado algo así y detalló la respuesta inmediata del gobierno. Una orden ejecutiva del presidente Biden que prohíbe inversiones, comercio y financiamiento con las provincias que reconoció Moscú y anuncia sanciones contra quienes operen en esa región. Dejaron claro que estas no son las sanciones avasalladoras contra Moscú si procede con sus planes. Va a invadir toda Ucrania y hay informes de inteligencia que hablan que desde Bielorrusia al norte de Ucrania van a invadir para ocupar Kiev, la capital. Estados Unidos le comunicó a la ONU que el ataque incluiría la persecución de políticos, activistas y personas LGBTQ, entre otras, para asesinarlas, torturarlas y encerrarlas en campamentos. There will be an even greater form of brutality because this will not simply be some conventional war between 2 armies. It will be a war waged by Russia on the Ukrainian people to repress them, to crush them, to harm them. Después de la movida de Putin, el presidente Biden esta tarde mantuvo conversaciones con los líderes de Francia, Alemania y con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Y precisamente en esa llamada la Casa Blanca dice que Joe Biden le reiteró a Vladimir Zelensky que tiene su apoyo y el de la OTAN y condenó nuevamente la acción rusa. Es lo que tengo por el momento. Regreso contigo, Joana. Gracias, Cristina. Y esta noche el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia tras la escalada de la tensión en Ucrania. Todas las potencias occidentales respaldaron a Kiev, condenando el desafío del presidente ruso Vladimir Putin.
La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue trasladada a una cárcel de mínima seguridad en Fort Worth, Texas, y se encuentra bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. En este tipo de cárceles, las presas cuentan con más beneficios. Juan Cooper, buenas noches. Esto fue sorpresivo definitivamente. Sí, Joana, es muy sorpresivo. A casi un año de su detención se realiza este traslado de Emma Coronel a Texas. Ahí terminará su condena por narcotráfico y lavado de dinero, a pesar de que no la llevaron a California como pedían sus abogados. Emma Coronel Aispuro fue trasladada en las últimas horas a una prisión de mínima seguridad en Fort Worth, Texas, donde terminará su condena por narcotráfico y lavado de dinero. Aquí lo que están haciendo es preparándola a ella para que se libere. Desde su arresto el 22 de febrero del año pasado en el aeropuerto 2 de Washington, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán permanecía en una prisión de alta seguridad de Virginia. El lugar donde ahora está recluida es el Centro Médico Federal Carswell, especializado en recibir prisioneras con alguna condición médica y donde Emma Coronel podrá vivir con menos restricciones. La seguridad clasificada como mínima quiere decir que tiene muchos más privilegios de visitas, de coordinar con familiares, llamadas telefónicas. Los tratan básicamente como no quiero usar la palabra un spa, pero lo llaman spas en el sistema penitenciario por el hecho que la supervisión es bien mínima. El nuevo sitio de reclusión de Emma Coronel está ubicado a menos de 700 millas de la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde está el Chapo Guzmán. La prisión de Carswell alberga actualmente a 1,237 reclusas y por allí han pasado personalidades como la atleta Marion Jones en 2008, cuando aceptó haber mentido sobre su caso de dopaje, y también la doble agente de inteligencia cubana Ana Belén Montes. De acuerdo con el Buró de Prisiones, Emma Coronel saldrá libre el 13 de septiembre de 2023 y por ser ciudadana de Estados Unidos podrá quedarse a vivir en el país, Joana. Con sus dos gemelitas. Gracias por tu informe. Buenas noches. Un joven venezolano reveló en exclusiva a Noticias Telemundo Investiga la tortura y maltrato que sufrió al regresar a su país deportado de Estados Unidos. Un calvario que viven muchos migrantes como él, pero que pocos se atreven a denunciar. Damián Bonmatí, tú hablaste con algunos de ellos. Adelante, muy buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Estos venezolanos fueron deportados a través de República Dominicana con agentes de ICE de incógnito y así es como lo recibieron en Venezuela. Ahí empezó la película de terror. Llega una persona y me agarra del cuello y me obliga, me forcejea el cuello para poner mi cabeza entre mis rodillas. Se me acerca y me dice, si te mueves, te mato. Dice que estuvo detenido unas 15 horas, que lo ahogaron con una bolsa y lo patearon, tanto que las secuelas han durado meses. Y ellos me dicen, ¿no estabas en Estados Unidos? Pues, pide ayuda a Biden, mariquito. Y ante tanta violencia, Ricardo volvió aquí a la frontera estadounidense a pedir asilo, esta vez con más suerte. Fue liberado de un centro de detención de ICE y abrazó de nuevo a su familia después de 8 meses sin verlos. Pueden ver ese emotivo reencuentro en el app de Noticias Telemundo y también en el website noticiastelemundo.com. Gracias por tu informe y cabe recalcar que en el año fiscal 2021 detuvieron a 50,000 venezolanos en la frontera sur entre México y Estados Unidos. En este Día de los Presidentes, un grupo de activistas pro-inmigrantes le reclamó al presidente Joe Biden que haga algo para frenar las deportaciones. Desde Chicago, la impulsora del Movimiento Santuario, hablamos de Elvira Arellano, le pidió a Biden que cumpla con su promesa y legalice a millones de inmigrantes. Sabemos que ha sido un poco complicado con el Congreso y el Senado, pero queremos que se pongan de acuerdo tanto republicanos como demócratas para trabajar en una reforma migratoria que dé protección a todos. Hace 15 años, Arellano se refugió en una iglesia de Chicago para evitar su deportación. Su hijo Saúl, quien entonces tenía tan solo 8 años, viajó a Washington a entregarle una carta al expresidente Bush. El próximo mes, el hijo más pequeño de Elvira viajará con la misma misión.
Y en la celebración del Día de los Presidentes, un grupo de niños y jóvenes se reunieron en el centro de Los Ángeles para pedirle al presidente Biden la legalización de sus padres. Y es que más de 5,5 millones de estadounidenses nacidos aquí son hijos de inmigrantes indocumentados. Dunia Elvir, de Telemundo Los Ángeles, nos acompaña esta noche para darnos los detalles de esta petición. Dunia, muy buenas noches. Buenas noches, Joana. Es un placer verte otra vez y bienvenida a tu casa de Telemundo. Directo a la información, con pluma y papel, estos menores se reunieron para escribirle una carta y recordarle también a Joe Biden sobre la promesa que hizo durante su campaña presidencial del 2020, legalizar a sus padres. Muchos de estos jóvenes continúan una lucha que lleva más de 35 años, emprendida después de la amnistía otorgada por Ronald Reagan y por activistas que eran niños y también marchaban en aquel entonces para exigir lo mismo. Un camino hacia la ciudadanía de sus papás. Escuchemos. Señor presidente, por favor, es su día. Y hoy en este día deberíamos de escuchar una orden ejecutiva que diga reforma migratoria. Activistas y familias aseguran que continuarán con esta batalla que parece no tener fin. Su esperanza es que el Día de los Presidentes sea celebrado en un futuro no muy lejano con una reforma migratoria, Joana. Dunia, un gusto tenerte con nosotros. Y es que muchas familias mixtas viven en el limbo debido a la falta de un estatus legal. Gracias nuevamente. Buenas noches. Gracias. La nueva subvariante BA2 de Omicron se está propagando muy rápido y se teme que cause una enfermedad más grave. Así lo señalan nuevos estudios realizados por expertos japoneses que además sugieren que esta cepa resiste algunos tratamientos de anticuerpos. La BA2 ya está en 47 estados del país y representa más del 20% de los nuevos contagios en el mundo. Y luego de sufrir de COVID, algunas personas luchan con algunas secuelas como la alta presión. Esta es una de las muchas condiciones que afectan a los estadounidenses semanas o meses después de haberse infectado con coronavirus. Recientes estudios mostraron que el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular aumenta drásticamente un año después de la infección. Expertos prevén que pueda haber millones de nuevos casos de hipertensión relacionados con el virus. Desde hace varios meses, millones de conductores están sintiendo en el bolsillo ese aumento en el precio de la gasolina. En partes de California alcanza casi los $5 por galón y en zonas fronterizas, cruzar hacia México es la única opción para pagar menos por el combustible. Francisco Fajardo nos explica por qué de estos altos precios. 75, 100, $127. Los números en la pantalla de las gasolineras no se detienen. Llenar un tanque de gasolina hoy es una necesidad convertida en lujo. Anteriormente con $65 lo llenaba, ahorita como unos $85. El precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos supera ya los $3.53. En California se vende la más cara del país, $4.74. La más barata se paga en Missouri, $3.17. ¿Por qué está tan cara la gasolina? Son tres razones principales. La primera es la inestabilidad geopolítica con la situación que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, pero también empieza la transición de la mezcla de verano que cuesta más producirla y distribuirla y además hay más demanda. Pero en ciudades fronterizas como San Diego, donde los precios han aumentado 18 de los últimos 20 días, el alza de la gasolina también tiene efectos al sur de la frontera. Los automovilistas tijuanenses que por décadas cruzaban la frontera para poner gasolina en Estados Unidos no lo hacen más. Llenar un tanque en Tijuana hoy es hasta $15 más barato. Me han mencionado varias veces que allá notan que se está poniendo un poco más elevado el precio de la gasolina que aquí. Usted puede ahorrar gasolina con mantenimiento regular a su auto, evite acelerar abruptamente y reduzca el uso del aire acondicionado, mientras el precio, al igual que la moneda, se mantiene en el aire. Todo depende de los conflictos internacionales, sin embargo, la demanda va a seguir aumentando conforme nos acercamos al verano. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. En otros temas, Colombia despenalizó el aborto en las primeras 24 semanas de gestación. El fallo de la Corte Constitucional ha sido condenado por organizaciones pro vida, mientras activistas a favor del aborto lo celebran como un logro histórico. Zulay Ucros está en Bogotá con las reacciones. Buenas noches, Zulay, adelante, te escuchamos. La Corte Constitucional en Colombia aprobó la interrupción voluntaria del embarazo luego de 8 horas de debate, con 5 votos a favor y 4 en contra.
Con gritos de júbilo, centenares de mujeres celebraron la decisión histórica de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana número 24. Esta decisión implica que de ahora en adelante en Colombia se podrá abortar de manera libre y legal hasta los 6 meses de gestación. Es una historia de lucha de las mujeres y vamos a seguir caminando en todos los espacios. Luego de este tiempo, ninguna mujer podrá interrumpir su embarazo, pues seguirán vigentes las causales que regían desde 2006 que permiten hacer un aborto legal cuando el embarazo es un riesgo para la salud física o mental para la mujer, abuso sexual y malformación del feto incompatible con la vida. No se puede legitimar la muerte por un derecho. Nosotros no somos dioses para decir quién vive o quién muere. La decisión precisa que bajo ninguna circunstancia será posible exigir un número de semanas para cuando se trate de un aborto bajo las 3 causales legales. Es muy importante que cada persona elija sobre su cuerpo. El fallo de la Corte se produce como respuesta a una demanda impuesta en el año 2020 por un colectivo de mujeres que exigía el fin de la criminalización de la interrupción del embarazo. En el país estaba penalizado el aborto hasta con 4 años y medio de cárcel. En Bogotá, Colombia, Zulayu Cross, Noticias Telemundo. En México, la mercancía falsa o pirata que se puede encontrar en varios mercados se vende sin que ninguna autoridad lo impida. Pero ahora mercados como el de Tepito, en la Ciudad de México, y otros más en Guadalajara y Monterrey, están en la mira de las autoridades estadounidenses. Y es que en estos sitios se puede encontrar desde medicamentos y ropa hasta electrónicos. A alguien le tuvieron que haber dado una mordida para que pasara por alguna aduana del país, se tuvo que haber dado una mordida para que el producto se distribuyese impunemente. Los tenis me salen en 15,000 pesos en una tienda de prestigio. Aquí los encuentro en 700, 800 pesos. El gobierno de Estados Unidos estima que hay en todo México al menos 13 mercados a los que califica como los más notorios para el contrabando y la piratería. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.